El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Carta de los Hechos, capítulo 6, a partir del versículo 1. Ahí aparece uno de esos 7 diáconos, que luego ese diácono, Esteban en español, Estéfanos en griego, iba a hacer el discurso más largo en la carta de los Hechos, Romanos, la predicación más larga, incluso más larga que las predicaciones del apóstol Pablo en la carta de los Hechos. ¿Quién era ese Esteban y por qué aparece con tanta fuerza? ¿Qué fue su trabajo? Y el momento tan importante cuando Esteban le están apedreando. ¿Y qué pasa? Había un joven llamado Saulo de Tarso, que este joven, Saulo de Tarso, luego se iba a convertir en este gran apóstol, el apóstol Pablo. La Biblia dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos. Es interesante que la palabra discípulo, y Jesucristo dijo en Mateo 28, versículo 19, id y haced a todas las naciones discípulos. Pero es interesante que esa palabra discípulo, a partir de la carta de los Hechos, capítulo 28, ya no aparece. Es el apóstol Pablo que en sus cartas, él nos enseña que ahora somos hijos. Es interesante, discípulos, creyentes y ahora hijos en el Espíritu. Dice la Biblia que en aquel momento creció el número de discípulos, no de creyentes. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Cuando Jesucristo resucitó y Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a los apóstoles, Él no dijo, id y haced creyentes. Él dijo, id y haced discípulos. Esa palabra discípulo, en griego hay 3 palabras, o mejor dicho, hay una raíz de palabra, pero que aparece de 3 formas.
Y cuando se habla de discípulos, se habla de una forma muy específica. La primera palabra para discípulo, que también proviene de la palabra macetes en griego, se escribe matetes, pero pronuncia macetes, es una persona que por un tiempo se queda con un maestro, pero cuando ha aprendido algo, se va. No le importa tanto el maestro. Importante no es el maestro, sino la enseñanza del maestro. Entre nosotros cristianos, es lo mismo. Personas vienen para aprender, pero cuando han aprendido un poco y piensan que han aprendido bastante, se van. La otra palabra para discípulo describe a una persona que es un alumno, un discípulo, que se queda más tiempo con el maestro. La primera palabra para discípulo describe a una persona que no tiene ningún interés en el maestro, no le importa el maestro. Solo quiere lo que el maestro tiene, no lo que el maestro es. La segunda palabra es una persona que ya se toma más tiempo, le sigue más cerca, más tiempo, pero cuando piensa que ha aprendido bastante, también se va. La tercera palabra para discípulo es justo la palabra que Jesucristo usa. Cuando Él habla de discípulos, Él habla de esa palabra macetes, que es una persona que no solo tiene interés en la enseñanza del maestro, sino que tiene interés en el maestro. Y quiero preguntarte una cosa, querido oyente. ¿Qué es lo que te atrae de Jesucristo? ¿Lo que Él te puede dar? ¿Lo que Él hizo? ¿O lo que Él es? Una buena pregunta que solo tú y yo sabemos contestar. Y dice la Biblia que en aquel momento creció el número de discípulos. Según Juan capítulo 8, dice la Biblia que Jesucristo le habló a los judíos que habían creído, que eran creyentes. Juan 8, versículo 30 dice que cuando Él habló, muchos creyeron en Él. Y dice la Biblia en versículo 31, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. O como dice en griego, entonces os convertiréis verdaderamente en mis discípulos. ¿Qué es lo que te convierte en un discípulo? Primero tienes que saber una cosa. Nadie, aunque nazcas en un país supuestamente cristiano. Mira, querido oyente, no hay ningún país en esta tierra que sea cristiano. Ni uno. Tampoco, porque es imposible. El único país, entre comillas, que es un país cristiano, es el reino de los cielos. Tú puedes nacer en una cultura cristiana, pero tú no conoces a Jesucristo. Es como España y como otras naciones. Tienen la cultura cristiana en gran parte, sí, pero son cristianos todos. No, ni de lejos, en absoluto. España tiene una cultura supuestamente cristiana. Bueno, vamos a decir sí, pero todos son cristianos. Vamos, por el amor de Dios, ni de lejos. En esta tierra no existe ningún país. Ningún país. ¿Por qué? Porque le es imposible. Cristiano, discípulo, eres por obediencia a la palabra, a las palabras de Jesucristo que el Espíritu Santo te revela.
Y Jesucristo le dijo a los discípulos, primero a los que creyeron en Él, dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces os convertiréis en mis discípulos y reconoceréis por intimidad la verdad y la verdad os hará libre. Y los discípulos, ahora sujétate, los creyentes, mejor dicho, dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Sabes cómo terminó esta historia? Esta historia terminó que estos supuestamente creyentes, en Juan 8:43 Jesucristo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? La razón era porque la palabra de Jesucristo no encontraba espacio en ellos. Y ahora sujétate. Aquellos que supuestamente eran creyentes, oye lo que dice la Biblia. Cuando no le gustó lo que oyeron, dijeron en versículo 48, entonces respondiendo al judío le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que eres un samaritano, que tienes un demonio? A ver, momento, creo que me he perdido algo aquí. ¿Pero no dijeron estos creyentes que creían en Jesucristo? Sí, mientras no diga cosas que a ellos no les gustan. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente, cuando oye algo que no le gusta, se va. Pero un discípulo es un alumno que está dispuesto a aprender. En aquellos días creció el número de los discípulos, pero también entre los discípulos había murmuración entre los griegos y los hebreos. Ahora tienes que saber una cosa. Cuando dice aquí griegos, no eran griegos de Grecia. No. Los griegos y los hebreos eran judíos, pero habían judíos que no manejaban ni el arameo ni el hebreo, sino que comunicaban todo en griego. ¿Eran judíos? Sí, pero no hablaban el hebreo. Podían decir ciertas palabras, por ejemplo, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, lo que dice todos los judíos, que Dios es uno. Pero esos judíos hablaban griego. Y cuando dice con los hebreos, no era que esos judíos hablaban hebreo. La mayoría de los judíos no hablaba hebreo, hablaba arameo. El hebreo era un idioma que se hablaba en el ámbito religioso, en el templo, en las sinagogas, que se leía la Torá, los profetas, las escrituras en hebreo. Y el pueblo afuera hablaba arameo. Jesucristo hablaba arameo. ¿Sabía hebreo? ¿Sabía leer hebreo? Cuando fue en Lucas capítulo 4 a la sinagoga, le dieron el profeta en hebreo. Pero al día a día hablaba en arameo. Es lo mismo que nosotros. Y muchos de nosotros cuando va a la misa católica, en muchos sitios se hace la misa en latín. Y yo te confieso una cosa, no tengo idea. Y muchos de nosotros no tienen idea del latín, pero sabemos más o menos dónde decir amén y amén. Y lo mismo era el hebreo. Se usaba en el ámbito religioso, pero en el día a día se hablaba arameo. Estas dos clases de judíos, que los unos hablaban hebreo, mejor dicho arameo, pero le llamaban hebreo, y los otros hablaban en griego. Sus viudas eran desatendidas.
Y por eso hubo murmuración. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud diciendo: no es bueno, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y los apóstoles le dicen a la multitud: buscad pues, hermanos, entre vosotros. ¿Por qué los apóstoles pusieron esta responsabilidad de buscar a diáconos? La pusieron en la mano de la multitud. ¿Por qué? Muy fácil. Porque si no tienes una vida profunda de oración, no sabes cómo discernir y cómo reconocer a las personas como diáconos. Por eso los apóstoles que estaban sirviendo en las mesas no tenían esa capacidad en ese momento, porque ellos dicen: estamos sirviendo las mesas y estamos dejando de orar. Y todo cristiano y todo pastor sabe de lo que yo hablo. En el momento que tú no alimentes tu vida espiritual, tu relación con el Señor, no tienes la sabiduría, no tienes la capacidad de reconocer las cosas. Los apóstoles dijeron: no. Nosotros vamos a regresar a lo que el Señor nos llamó. Y lo pusieron en la mano del pueblo. Y el pueblo eligió a 7. Es interesante que los apóstoles eran 12, pero dijeron elegir a 7. Y el pueblo dijo: fantástico. Los apóstoles le dijeron: buscad a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Los apóstoles le dijeron al pueblo justo la gente que tenía que buscar. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Dice la Biblia: agradó la propuesta a la multitud. Y ahora atención, los apóstoles, ellos dijeron: buscad a 7 que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y el pueblo dijo: de acuerdo. ¿Pero a quién buscó el pueblo? Dice la Biblia que encontraron a Esteban y a los otros que estaban llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. A ver, momento, otra vez. Los apóstoles no dijeron: buscad a personas llenas de fe. Ellos dijeron: buscad a personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y el pueblo dijo: de acuerdo. Pero cuando el pueblo elige, tienes otros criterios. Dice la Biblia que eligieron a Esteban y a los otros, y Esteban era varón lleno de fe, algo que los apóstoles no habían dicho. Y luego eligieron a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, que ahora después os voy a enseñar el profundo significado del nombre de los 7 diáconos. ¿Sabes lo que es una cosa graciosa? Es esta, que los primeros 7 diáconos en la iglesia, al principio, ya no tenían nombres hebreos. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás son nombres griegos. Es interesante, la segunda generación, entre comillas, de cristianos, de discípulos, ya estaban en una, evolución de cambio, separándose de las costumbres de Moisés, que ahora después vamos a leer. Y dice la Biblia: a los cuales presentaron, le pusieron las manos. Y dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Versículo 7. Cuando la palabra crece en ti, la palabra crece en otros. Y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban haciendo a lo que fueron llamados. Cuando tú eres pastor, cuando tú eres ministro de una iglesia,
quiero que sepas que lo más importante en tu vida es tu relación con el Señor. Una iglesia jamás va a crecer más allá de la relación del pastor que tiene con el Señor. Lo mismo que los hijos son un reflejo, el espejo de los padres, la iglesia es el espejo, el reflejo de la vida del pastor, de los líderes con el Señor. Una iglesia jamás va a crecer más allá de la profundidad, de la cercanía, de esa relación viva que tiene el pastor con el Señor. Confíeme, I'm long time in the business, sé de lo que hablo. Tu vida externa, todo lo que ves es solo el testimonio de todo lo que la gente no ve. Tu relación íntima en lo secreto, como dice Salmo 91, es la fuente de todo. Cuando los apóstoles regresaron a esa fuente, a esa intimidad con el Señor, dice la Biblia, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente y también muchos sacerdotes obedecían. Y ahora oíd algo gracioso. Y en versículo 8, el Espíritu Santo, él, acordando a Lucas, el evangelista Lucas, que a partir de la carta de los Hechos capítulo 16 aparece, él fue el que escribió el Evangelio del Señor Jesús según Lucas y escribió la carta de los Hechos, gran parte del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, inspirando a Lucas, y cuando Lucas escribe la carta de los Hechos, ahora oíd una cosa graciosa. Por inspiración del Espíritu Santo, Lucas, cuando habla de Esteban, dice que Esteban estaba lleno de gracia y lleno de poder. A ver, ahora ahora no comprende una cosa. Momento. Los apóstoles dijeron, buscad a personas llenos, o mejor dicho, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero el pueblo tenía otros criterios. Buscaron a personas llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo analiza toda la situación y habla de Esteban, dice que Esteban estaba lleno de gracia y lleno de poder. Una cosa era lo que los apóstoles pidieron. Otra cosa es lo que el pueblo encontró. Pero otra cosa es cómo el Espíritu Santo ve la cosa. Para la persona del Espíritu Santo, cuando él habló de Esteban, él no dijo que estaba lleno de fe. Él no dijo que estaba lleno del Espíritu Santo. Él no dijo que estaba lleno de sabiduría. Él no dijo que estaba con buen testimonio. El Espíritu Santo lo comprime y dice, Esteban, llenos de gracia. Ese término lleno de gracia aparece en el Nuevo Testamento una sola vez más. ¿Sabe dónde? En Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Padre, y ahora oye, lleno de gracia.
Jesucristo, su vida era la gracia, pero aún eso dice la Biblia, Jesucristo lleno de gracia. Jesucristo que había nacido por el Espíritu Santo, dice Lucas 4:1, Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Interesante. Lleno de gracia. Los apóstoles preguntaron, dijeron, buscad a personas de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. El pueblo buscó a gente lleno de fe, llenos de fe. Es interesante. Llenos de fe. Tienes que tener cuidado cuando la Biblia dice que lleno de fe, es porque existe la posibilidad de el vacío de la fe. Y dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. A ver, momento. Ni lo uno ni lo otro, ni los apóstoles, ni el pueblo habían buscado. Pero en los ojos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el buen testimonio, la sabiduría, la llenura con fe, todo estaba en esta palabra, lleno de gracia. Por eso yo animo siempre a las personas, como dice Salmo 90, versículo 14, Señor, lléname con tu gracia, sáciame con tu gracia. El que está lleno de la gracia, con la gracia de Jesucristo, está lleno de poder, lleno de fe, porque dice la Biblia, en 1 de Timoteo 1:14, que cuando viene la gracia a nosotros, la gracia de Jesucristo, la gracia siempre va acompañada de otras dos cosas, del amor y de la fe. Cuando nosotros pedimos esa gracia, y ayer noche, en el tiempo de oración, una niña, aproximadamente 8 o 9 años, me vino y me dijo, Pastor, ¿qué es la gracia? Y yo sabía en ese momento que ahora tenía que explicarlo tan fácil que ella y yo lo comprenda. Y le dije, mira, la gracia es esto. Dios el Padre, Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Y si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que ser santos, tenemos que ser justos y tenemos que ser perfectos. Pero porque Dios el Padre nos conoce y sabe que no lo vamos a conseguir nosotros mismos, Dios el Padre coge un regalo y lo mete todo en ese regalo. Y todo lo que necesitamos está en ese regalo. Y le dije, ¿a ti te han regalado una vez algo? Dice, sí. Digo, ¿te lo empaquetaron en un regalo? Sí. ¿Y qué tenías que hacer con el regalo? Y dijo ella, romperle el papel y abrirle el regalo. Digo, así no es la gracia. La gracia es el regalo donde todo lo que necesitamos está dentro. Dios el Padre nos regala la gracia que en dentro, cuando rompemos el papel, encontramos la santidad, encontramos la perfección y encontramos la justicia. Y dice ella, ahora comprendo. La gracia en verdad no está para comprender, sino para experimentar. El Espíritu Santo, hablando de Esteban, dice que él estaba lleno de gracia, lleno de poder. Porque cuando estás lleno de gracia, estás lleno del amor, lleno de fe, lleno de poder,
lleno de sabiduría y lleno de paciencia. Pero déjame ir a otra cosa con vosotros. Cuando Esteban, que no sabemos si de verdad hizo el trabajo de diácono, porque la Biblia no nos cuenta que él hizo el trabajo de diácono asistiendo a las mesas, ¿no? Pero sí sabemos que él fue a una sinagoga de los libertos, o como dice en el texto, libertinos. ¿Quién eran los libertinos? Hechos 6:9. Los libertinos eran esclavos que habían recibido su libertad. Era una sinagoga de ex esclavos que venían de la región de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, lo que es hoy Turquía. Y ahora, una cosa interesante. ¿Sabéis que hoy sabemos qué Biblia, qué traducción de la Biblia se leía en la sinagoga de los libertinos? Era la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego. Y ahora te voy a enseñar también por qué. Esos libertinos sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y dice la Biblia que se lo llevaron a Esteban, a los ancianos y a los escribas. Y dice la Biblia, y lo trajeron al concilio. Y pusieron falsos testigos que decían, este hombre no cesa de hablar blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Algo dijo Esteban, que ellos percibieron algo de eso, que el templo ya no era válido y no tenía tanta importancia, porque ahora Dios el Padre vivía en nuestros corazones. Porque cuando Jesucristo murió, la Biblia dice que el velo, que normalmente detrás del velo estaba escondido el arca, el velo se rompió. ¿Queréis oír una cosa graciosa? El templo principalmente solo estaba por el arca, en el lugar santísimo. Pero ¿queréis oír una cosa? De cientos de años ya el arca no estaba, había desaparecido. Pero todavía los judíos seguían con sus costumbres. Lo mismo que nosotros en algunas iglesias. Es como si no estuviera la presencia del Señor. No hay poder, no hay fuerza. Pero igual, seguimos el chiringuito. Y dice la Biblia que se lo llevaron al sumo sacerdote. Y se fijaron en él. Y el sumo sacerdote dijo en capítulo 7, versículo 1, ¿esto es así? ¿Es verdad? Y ahora oíd, queridos oyentes. De repente, Esteban predica la predicación más larga en la carta de los Hechos. Casi 60 versículos. Y en esos 60 versículos, que yo te recomiendo que lo leas, Esteban empieza con Abraham y dice, el Dios de la gloria. ¿Queréis saber una cosa graciosa? Que desde el Salmo 28, si no me equivoco, nadie más llamó a Dios el Padre el Dios de la gloria. ¿Quién fue?
fue David. A ver, te lo averiguo. Salmo 29, versículo 3. De este Salmo 29, versículo 3, nunca nadie jamás más le llamó a Dios el Dios de la gloria. Luego, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 le iba a llamar el Padre de la gloria. Pero fue Esteban, desde 700, 800, 900 años, que fue el primero que dijo, el Dios de la gloria. Cuando tú estás lleno de la gracia de Jesucristo, estás lleno con la palabra, lleno con revelación. Y voy a una cosa, queridos, que la llenura del Espíritu Santo es suma importancia, pero estudiando hace unas noches estos textos, el Señor puso algo en mi corazón, que siempre hemos orado por la llenura del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón en esa noche, como diciendo, es tiempo de predicar la llenura de la gracia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo mismo el que dijo que Esteban estaba lleno de la gracia. Porque cuando estás lleno de la gracia, estás lleno del Espíritu Santo. Claro, cuando estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de la gracia. Pero es el Espíritu Santo mismo que analiza la situación en Hechos capítulo 6, versículo 8, diciendo, Esteban, él estaba lleno de gracia y de poder. Esteban estaba lleno de gracia. Lleno de gracia. Estaba lleno de gracia. Y eso es lo que yo oía en esa noche, una y otra vez, como una campana en mi espíritu. Lleno de gracia, lleno de gracia. Estar llenos de la gracia. Y el Señor me llevó al texto de Juan capítulo 1, versículo 16, y me dijo una pregunta. ¿Cómo tomas tú de la plenitud de Jesucristo? Y la Biblia lo dice, de su plenitud todos tomamos. ¿Cómo? Gracia sobre gracia. Querido oyente, hay un poder en la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo. La gracia existe. La gracia es la gracia de Jesucristo. Pastor, pero ¿es más importante llenarse con el Espíritu Santo o con la gracia? Por el amor de Dios. El Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 10, es llamado el Espíritu de la gracia. Es el Espíritu Santo que nos llena con la gracia de Jesucristo. Es la gracia de Jesucristo. Pregunta, querido oyente, ayudarme. Todos los que habéis leído la Biblia. ¿Qué dice segunda carta de Corintios 13, versículo 14? Atención. ¿Qué dice segunda carta de Corintios 13, 14? Atención, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. ¿No te has dado cuenta una cosa? Que al principio está la gracia. Sin la gracia no hay purificación de tu corazón. Sin la gracia no hay preparación de tu vida para el Espíritu Santo. Sin la gracia no hay salvación. Sin la gracia no hay justificación. Sin la gracia no hay salvación. Es el Espíritu Santo que toma toda la obra de Jesucristo y nos acerca a la obra, las palabras, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo a través de la gracia. En la gracia de Jesucristo está todo. Por eso dice el Espíritu Santo, no los apóstoles, no el pueblo, que Esteban estaba lleno de gracia. Él estaba lleno de gracia. Y Esteban empieza a predicar.
Y de repente, querido oyente, es impresionante. Tienes que leerlo. ¿Sabéis, queridos oyentes, que hay cosas que nosotros solo sabemos del Antiguo Testamento por el discurso de Esteban? Hay cosas que solo sabemos porque Esteban lo dijo, del Antiguo Testamento. Es tremendo. Empezando con el llamado de Abraham, el Dios de la gloria. Algo que probablemente 1000 años no se había pronunciado. El que vive bajo la gracia siempre tiene una palabra fresca, poderosa del Espíritu Santo, con una unción, con una gracia. Querido oyente, es que no sé cómo explicarlo. Que la gracia de Jesucristo, en la gracia está todo. Es que no sé cómo explicarlo. Honestamente me siento algunas veces, ya que soy inútil, más inútil todavía. Y dice la Biblia que el Señor le habló a Abraham, que el pueblo iba a estar 400 años en cautividad. Y dice la Biblia que luego el Señor sacó el pueblo. Dice la Biblia que cuando José, que estaba, oye lo que dice el versículo 14, y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Y el número de ellos, ahora quiero que estés atento, era 75 personas. ¿Sabes que la Biblia hebrea no dice 75? Dice 70. Es la Septuaginta, la única Biblia que dice que eran 75. ¿Por qué? Porque la Septuaginta, esto lo he estado estudiando esta mañana, ellos añaden un hijo y un nieto de Manasés y 2 hijos y un nieto de Efraín. Por eso sabemos que Esteban leía la Septuaginta. Y es interesante que el sumo sacerdote presente no le corrigió los números. Parece que el sumo sacerdote también conocía la Septuaginta, que estoy seguro. Lo mismo que nosotros tenemos la Reina Valera hoy, y tenemos la nueva versión internacional, o la Biblia de las Américas, o otras. Me preguntaron el otro día, pastor, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? Le dije, mira, honestamente yo conozco una traducción de la Biblia que es la mejor. Si lees esa traducción, vas a comprender la Biblia completa. Hay una traducción, querido oyente, de la Biblia que es para mí personalmente la mejor. Hay una traducción de todas las que tengo muchísimas, en español más de 63 traducciones, pero hay una traducción de la Biblia que es la mejor. Y me preguntaron, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? Y dije, vale, os voy a decir cuál es la mejor Biblia, que para mí es la mejor Biblia. Para otro puede ser otra. Pero para mí personalmente creo firmemente que la mejor Biblia, la mejor traducción es la Biblia, la que lees. Y se me quedaron mirando, ¿cómo? Digo, la mejor traducción es la que lees. Porque ¿qué te sirve tener la mejor traducción si no la lees? La mejor Biblia es la que lees. Y dice la Biblia que Esteban dio este discurso. Y oye lo que pasó. Que al final, él también menciona al profeta Amós. Algo que no sabíamos nosotros.
Amós le llama Ramphon, pero en versículo 43 dice: Esteban, llevasteis en el desierto el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Ramphon. Algo que así no se encuentra en el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia que al final del discurso, oye lo que dice la Biblia: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba al principio? Lleno de gracia. Y ahora, ¿cómo le dice la Biblia? Lleno del Espíritu Santo. Que es lo mismo. Pero siento algo en mi espíritu, querido oyente. Quiero decirlo porque así no he percibido en mi corazón. Y tengo mucho temor, cuidado, prudencia de decir unas cosas. Hay gente que siempre dice: Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Bueno, yo no creo que es así. No creo que tengan tarifa plana con el Señor. Pero cuando Él habla en la intimidad. Y siento una cosa, querido oyente, que va a haber un derramamiento de la gracia de Jesucristo. Va a haber una revelación, va a haber una manifestación poderosa de la gracia de Jesucristo. El Señor personalmente va a derramar, a manifestar, a revelar la gracia del Señor Jesucristo de una forma que nosotros no comprendemos. Y dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, abrió los ojos y vio en el cielo, vio la gloria de Dios, y oye lo que dice la Biblia, y vio Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que dice en griego? Que Jesucristo se puso de pie. Cuando Esteban alzó los ojos al cielo y vio los cielos abiertos, vio que Jesucristo se levantó del trono. ¿Queréis oír una cosa graciosa? La palabra Esteban en español proviene del griego. Esteban en español, en griego, se llama Stephanos. ¿Y sabe lo que significa? La corona. Cuando yo estuve estudiando esto, me vino algo a la mente. Que Jesucristo es el Rey de los Reyes. Y que Dios el Padre le preparó el trono. El Padre le preparó el trono. Pero la Iglesia le llevó la corona a Jesucristo. La primera persona que murió por la fe era Stephanos, y era la corona. Jesucristo, la corona. Es interesante que Salmo 103 dice: el que te corona, y ahora sujétate, en hebreo, con la gracia. Literalmente en hebreo, el que te corona con la gracia. Y dice la Biblia que vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Queréis saber una cosa? Esteban fue el primero en todo el Nuevo Testamento que reconoció que Jesucristo era el Hijo del Hombre. 82 veces antes aparece esa palabra, el Hijo del Hombre, pero solo la pronunció Jesucristo. Para él es una autoproclamación misma de Jesucristo. Pero Esteban, cuando mira al cielo, ¿queréis saber lo que vio? En el cielo solo hay uno que se aparece a nosotros. Está el Padre, está el Espíritu Santo, pero solo uno se aparece a nosotros,
que es el Hijo del Hombre, que es Jesucristo el Hijo del Hombre, que es verdadero Dios y verdadero hombre.